¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto y feliz Navidad para todos. Igualmente para usted. Eduardo, lo mencionaba, todos los titulares fueron históricos. Más de 4 o 5 millones de personas fueron en Buenos Aires a festejar el triunfo de la selección argentina. ¿Fue la movilización más grande que hemos visto en nuestra historia? Sí, usted sabe que en general el periodismo muchas veces habla de hechos históricos que a la semana no se recuerdan, ¿no es cierto? Sí. Por eso hay que tomar con precaución, pero en este caso no cabe ninguna duda porque desde el punto de vista de los hechos, que son los que importan, nunca en la historia nacional hubo una multitud tan gigantesca en Buenos Aires. Sí. Quizás si tomamos lo que ocurrió el domingo anterior, es decir, el día de la obtención del campeonato, y sumamos a toda la gente que se manifestó en todas las ciudades, en todos los pueblos del país, quizá la cifra sea superior. Lo que pasa es que resulta absolutamente imposible contarlo, pero lo que ocurrió el martes fue absolutamente increíble e incluso ha superado eventos históricos de carácter religioso, como fue el Congreso Eucarístico de 1934, o eventos políticos como quizá los más impresionantes fueron la manifestación del 26 de octubre del 83, también en el Obelisco, que fue el cierre de campaña de Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, y 2 días después el cierre de campaña de ítalo-argentino Luder y de Olindo Felipe Vittel, que si los sumamos incluso no llegarían a la cantidad de gente que hubo este martes pasado, que fue algo verdaderamente impresionante y que sobre todo muestra cómo algo tan amable y sencillo como el fútbol puede unir a todos los argentinos, ¿no? Porque por un lado está la cantidad de gente, pero a su vez en una situación donde uno no puede menos que criticar la organización de los eventos. Por suerte la gente se movió espontáneamente, pero uno estando aquí con cierta experiencia, el hecho de que le iban cambiando, digamos, primero que no hubo ninguna comunicación oficial a lo largo de todo la jornada. Nosotros amanecimos aquí en Buenos Aires sabiendo que se iba a salir de Ezeiza, autopista Richeri, después avenida General Paz, después avenida Lugones, autopista Ilia, 9 de julio, autopista Ezeiza. Eso se fue cambiando varias veces y la gente, en vez de reaccionar molesta por eso, simplemente iba de un lado al otro. Los incidentes fueron todos después de terminada la movilización. Hubo alguna gente que asumió riesgos por los cuales terminaron heridos, pero es verdaderamente formidable. Yo creo que lo que pasó el martes pasado es un gran ejemplo para toda la Argentina y sobre todo para la dirigencia, para entender que es mucho mejor hacer las cosas en un clima de unidad y de unión y de amabilidad, y no seguir insistiendo con esto de pelearnos entre los argentinos. Claro. Ahora, lo escuchaba detenidamente cuando hablaba, bueno, del cierre de campaña de Alfonsín. Para no herir sensibilidades, podemos también hacer la comparación con algún evento del peronismo, ¿no? De la lealtad y demás. Pero queda cuentas claras de que, mientras que en la política se dividen las aguas, en el deporte, en este caso, el triunfo nos ha unido a todos. Ahí no importaba si eras hincha de Boca, de River, de Racing, no importaba de quién eras hincha, todos estuvieron abrazados tanto en Plaza de Mayo como en el Obelisco como en la autopista. Claro, ahí usted alude a un hecho muy interesante, porque el día, digamos, del origen del peronismo, que fue el 17 de octubre del 45, no hubo demasiada gente en la Plaza de Mayo. Lo que ocurrió es que un sector que habitualmente no se movilizaba por consignas políticas, como era la clase obrera organizada, la clase obrera sindicalizada, ocupó la Plaza de Mayo, pero es muy interesante cuando uno va a los hechos. Lamentablemente de ese episodio se conservan algunas fotos periodísticas que muestran que no es demasiada la gente. La policía hizo una estimación de 10.000 personas,
algunos observadores más interesados hablaron de 20.000, pero lo que fue significativo es la presencia de un sector que no había aparecido, es decir, no es necesaria la cantidad para los símbolos. Yo ponía el otro día en otro reportaje un dato que es muy fuerte: la Revolución de Mayo la hizo el 2% de la población de Buenos Aires y cambió la historia de la América del Sur, es decir, a veces importa la calidad de lo que ocurre y en algunos casos la cantidad. Y en esto me voy a permitir, como hincha del Racing Club, recordar que cuando el Racing se gana la Copa del Mundo en 1967, cuando al puerto de Buenos Aires llega desde Montevideo el equipo, todas las hinchadas fueron a saludar a Racing, muchísima menos gente que lo que ocurrió ahora. Pero me parece que es muy bueno porque uno puede decir que el espíritu nacional básicamente es un espíritu de celebración festiva en unión, y que en realidad yo creo que el fútbol ha demostrado, tanto la selección, tanto la gente, que se pueden hacer cosas juntos, y yo creo que en eso es la gran expresión. Hubo 5 millones de personas, no hay fuerza armada, no hay fuerza de seguridad que pueda controlar un episodio así. Y no hubo problemas, yo le aseguro, cuando se corrió la voz de que desde el Obelisco se trasladaba el centro de los actos a la autopista 25 de Mayo, son aproximadamente unas 15 cuadras, ¿no es cierto?, por la 9 de julio, la gente empezó a ir de un lado al otro en absoluta tranquilidad. Yo realmente esperaba que se pudieran producir tumultos, avalanchas, no pasó nada, y esto es bastante notable. De hecho, cuando la gente se lanza directamente a ocupar la autopista 25 de Mayo, que ahí ya, digamos, hubo un verdadero temor de que pudiera haber cualquier tipo de episodio. No hablamos de desmanes, sino simplemente lo que significan millones de personas caminando por la misma calle. Sin embargo, eso se desarrolló en tranquilidad, y yo creo que es una señal extraordinaria. De hecho, contribuyó a la concordia social el hecho de que los jugadores estuvieron muy atentos a evitar cualquier utilización política y no dejaron que nadie del mundo político participara, ¿no? Ni de un lado ni del otro, y yo creo que es una buena oportunidad para empezar a pensar en que no hay dos lados, sino que tiene que ser un lado en el cual podamos pensar diferentes y estar juntos. Claro. Eduardo, me quedé con lo que contó de Racing. Claro, fue el primer campeón del mundo. Me cuesta trabajo creer, a ver, por supuesto en tiempos modernos, que hinchadas de otros equipos fueron a recibir al Racing campeón. Yo era muy pequeño, yo tenía 3 años, me llevó mi padre. Mi padre estuvo en el estadio de Montevideo, en el centenario de Montevideo, y cuando llegó me llevó, y están las fotografías, eso puede verse en los periódicos. A tal punto era la alegría por el triunfo de Racing, ahí quizá esto que estamos contando, y hace usted muy bien en destacarlo, marca el deterioro de la convivencia en la Argentina. Al partido siguiente del campeonato le tocaba a Racing. Antes eran extenuantes los campeonatos porque eran 38 fechas y eran extenuantes las Copas Libertadores. La Copa Libertadores eran 22 partidos y después el Campeonato del Mundo fueron 3. Es decir, no se definía en un solo partido, sino que se jugó en Racing, se jugó en el Celtic y después se buscó un estadio neutral. De hecho, los uruguayos hinchaban por el Celtic, no hinchaban por Racing. Y cuando el partido siguiente del campeonato era Independiente Racing en la cancha de Independiente. Y es fenomenal buscar las fotografías de el equipo se puso una alfombra hasta el centro de la cancha, y de un lado y del otro los jugadores de Independiente recibieron a los jugadores de Racing a los aplausos con una ovación de las dos hinchadas, la de Independiente y la de Racing, y
terminó eso con medallas que le entregó Independiente a Racing, estamos hablando de los pocos días del campeonato, y después del partido salió. Digamos, yo creo, Martín, que no nos tenemos que acostumbrar a las aberraciones del presente. La Argentina es el único país del mundo en el que los hinchas de visitantes no pueden ir a la cancha. Tenemos que plantearnos qué nos está pasando, porque eso no puede ser. Yo soy bastante futbolero, me gusta mucho ir a la cancha, pero ir a la cancha cuando estamos solos, le aseguro que es aburrido. Yo he dejado de ir a la cancha de Racing, a la que iba todos los domingos, cuando podía, por razones laborales no se interponía con mis actividades, y ir y que no esté el otro equipo, y que no esté la otra hinchada, es de una pena terrible. Es decir, para los que nos gusta el fútbol, no poder disfrutar de la angustia del otro cuando hacemos un gol, y no poder sufrir en serio la angustia cuando nos hacen un gol a uno, verdaderamente habla mucho de los argentinos, y yo creo que el fútbol nos está brindando una extraordinaria oportunidad para pensar la Argentina en, digamos, en otra onda, ¿no? Pero bueno, quizás sea una cuestión de mera especulación y no lo que pareciera ser que tiene que pasar. Ojalá sea así, Eduardo, que la gente se dé cuenta que el fútbol es un deporte, que hay que disfrutarlo, y que la violencia, por supuesto, siempre hay que rechazarla, y está de más. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, un gran gusto, y que el 2023 sea mucho más próspero, mucho más en unión, y que podamos los argentinos disfrutar de una mejor vida, que es lo que estamos mereciendo. Así que le mando un abrazo, Martín, a toda la gente de la mesa y de la radio por haberme llamado, y sobre todo a toda la audiencia. Muchas gracias. Feliz año, Eduardo. Gracias. Hablamos con el historiador Eduardo Lázari.